Bienvenidos. Hoy, mientras te acomodas cómodamente entre tus sábanas, vamos a emprender un viaje a través de las brumas del tiempo hacia el antiguo Japón, donde mujeres en kimono se deslizaban silenciosamente por corredores de madera, llevando consigo secretos que el mundo occidental nunca comprendió completamente. Antes de comenzar nuestro tranquilo viaje, ¿qué tal si muestras algo de aprecio por el canal? Un like siempre alegra nuestros corazones, y no olvides suscribirte para más noches de historia relajante. Y ya que estamos aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué hora es donde nos escuchas? Tenemos curiosidad de saber desde qué rincón del mundo te unes a nosotros en este recorrido nocturno. ¿Qué pasaría si te dijera que las geishas se parecían más a las influencers digitales de hoy que a las cortesanas que Hollywood insiste en retratar? Suena extraño, ¿verdad? Pero mientras te hundes más profundo en tu almohada, déjame pintarte una imagen diferente. Imagina una mujer que domina perfectamente el arte de la conversación, que conoce los secretos de los más poderosos, que construye una marca personal tan sólida que su mera presencia en un evento puede determinar su éxito o fracaso. Esta era la realidad de la geisha en el antiguo Japón, no una figura trágica atrapada por el destino, sino una estratega social de primera clase, una artista completa que moldeaba la cultura de su época con la misma influencia que ciertas personalidades moldean las tendencias en las redes sociales hoy. Durante las próximas 2 horas, vamos a desmantelar tranquilamente los mitos que rodean a estas mujeres extraordinarias. Caminaremos por los barrios de Kioto al atardecer, sentiremos el peso de los kimonos de seda, escucharemos el suave sonido del shamisen resonando por las casas de té, y descubriremos cómo una profesión que duraba toda la vida se transformó en una de las formas artísticas más refinadas que el mundo haya conocido. Respira profundo. Deja que tus músculos se relajen. Y prepárate para descubrir que todo lo que pensabas que sabías sobre las geishas era, bueno, no completamente incorrecto, pero definitivamente incompleto. Cierra los ojos por un momento e imagínate en un cine oscuro en 1957. En la gran pantalla, Marlon Brando besa apasionadamente a una mujer en kimono en Sayonara. La banda sonora envolvente, la química palpable, el drama, y ahí, plantada para siempre en la mente occidental, queda la imagen de la geisha como una figura romántica, misteriosa e inevitablemente sexual. Ahora respira lentamente y deja que esa imagen se disuelva como humo de incienso. Porque esto fue, quizás, uno de los mayores malentendidos culturales de la historia moderna. Comencemos nuestra suave deconstrucción con una analogía que puede sonar extraña al principio. Imagínate viendo a un ponente de TED Talk, elegante, articulado, dominando completamente a su audiencia con conocimiento, carisma y presencia escénica. Ahora imagina que, por alguna confusión cultural bizarra, las generaciones futuras asuman que este orador era en realidad un comediante de stand-up. Después de todo, ambos usan micrófonos, ambos entretienen audiencias, ambos se paran en un escenario, la confusión sería comprensible, pero fundamentalmente incorrecta. Exactamente esta confusión ocurrió con las geishas. Para entender cómo llegamos a este malentendido, necesitamos retroceder al periodo Meiji, entre 1868 y 1912, cuando Japón abrió sus puertas al mundo occidental después de siglos de aislamiento. Imagina la escena: oficiales navales estadounidenses y comerciantes europeos llegando a Yokohama y Kobe, hombres que habían pasado meses en el mar, pisando tierra firme en una cultura completamente ajena. Estos visitantes occidentales, con su bagaje cultural victoriano, se encontraron con un mundo donde las categorías sociales no encajaban con sus expectativas. En Japón, había geishas, mujeres elegantes, educadas, artistas, pero también había yujo, que eran cortesanas licenciadas. Y aquí comenzó la confusión que persiste hasta hoy. Las yujo vivían en distritos licenciados, como el famoso Yoshibara en Edo, actual Tokio, áreas rodeadas de muros donde la prostitución era legal y regulada. Estas mujeres, aunque también educadas en artes como música y danza, tenían una función social completamente diferente a las geishas. Era como confundir a una profesora universitaria con una bailarina de cabaret. Ambas pueden ser mujeres educadas y talentosas, pero sus roles sociales son distintos. Pero los ojos occidentales, entrenados para ver el mundo a través de lentes cristianas y victorianas,
no podían distinguir estas sutilezas. Para ellos, cualquier mujer japonesa que usara maquillaje elaborado, kimono colorido y entretuviera a hombres en establecimientos nocturnos debía ser. Bueno, ya conoces la conclusión a la que llegaron. La situación empeoró durante la ocupación estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados americanos, de nuevo lejos de casa y sumergidos en una cultura que no entendían, perpetuaron y amplificaron estos estereotipos. Muchas mujeres japonesas, económicamente desesperadas en el periodo de posguerra, se prostituyeron con soldados extranjeros, algunas incluso vistiéndose como geishas para atraer clientes, una práctica que las verdaderas geishas consideraban ultrajante y degradante. Hollywood, por supuesto, abrazó estos estereotipos con el entusiasmo que solo la industria del entretenimiento puede demostrar. Películas como La Casa de Té de la Luna de Agosto y más tarde Memorias de una geisha cristalizaron en la mente occidental la imagen de la geisha como una figura exótica y sensual, más cercana a una cortesana europea que a la realidad japonesa. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja y, irónicamente, mucho más interesante. Una verdadera geisha era una profesional del entretenimiento en el sentido más refinado de la palabra. Era música, bailarina, conversadora, política, a veces incluso consejera. Imagina una combinación de una sommelier de vinos finos, una diplomática experimentada, una artista performática y una influencer social, todo en una persona. El entrenamiento para convertirse en geisha comenzaba en la infancia y duraba décadas. Una niña entraba a una hoquilla, casa de geishas, a los 6 o 7 años como shikomi, esencialmente una sirvienta doméstica que observaba y aprendía. Después de años de servicio doméstico y observación, se convertía en minarai, literalmente aprender observando, luego maiko, niña danzante, y finalmente, si era talentosa y dedicada, heiko en Kioto o geisha en Tokio. Todo el proceso podía tomar de 15 a 20 años. Compara esto con un médico de hoy, aproximadamente 8 años de universidad y residencia, y comenzarás a entender el nivel de dedicación y especialización involucrado. Pero aquí está la parte realmente fascinante. Una vez completamente entrenada, una geisha tenía considerable poder social. No era propiedad de nadie, no estaba a merced de clientes o propietarios. Por el contrario, controlaba su horario, elegía sus compromisos y cobraba precios premium por sus servicios. En muchos sentidos, las geishas fueron las primeras empresarias de Japón. Construían marcas personales, cultivaban redes poderosas y monetizaban sus habilidades artísticas y sociales de maneras que harían que cualquier influencer digital moderna sintiera envidia. Y aquí llegamos al corazón del asunto. La confusión occidental sobre las geishas dice más sobre nosotros que sobre ellas. Nuestra incapacidad para concebir a una mujer que fuera simultáneamente hermosa, talentosa, financieramente independiente y socialmente respetada sin que esto involucrara sexualidad revela más sobre nuestras limitaciones culturales que sobre la realidad japonesa. Las geishas representaban algo que el occidente victoriano simplemente no podía procesar. La idea de que una mujer pudiera ser tanto un objeto de admiración estética como un sujeto de respeto intelectual, sin que una cosa negara a la otra. Es irónico, en realidad. Mientras Occidente batallaba con las primeras olas del feminismo, debatiendo si las mujeres debían votar o trabajar fuera del hogar, Japón ya tenía un sistema donde las mujeres podían construir carreras prestigiosas, obtener independencia financiera y ejercer influencia política, todo a través del arte y la cultura. Por supuesto, el sistema no era perfecto. Las geishas operaban dentro de estructuras patriarcales rígidas, y su libertad tenía límites claros. Pero dentro de estos parámetros, lograban una autonomía y poder con los que muchas mujeres occidentales de la época solo podían soñar. Así que, la próxima vez que veas una representación de geisha en los medios occidentales, recuerda, probablemente estés viendo más sobre nuestras fantasías y limitaciones culturales que sobre la realidad histórica de estas mujeres extraordinarias. Ahora, mientras te acomodas más cómodamente, comencemos a descubrir cómo era realmente la vida de estas artistas. Porque la verdad, como siempre, es mucho más fascinante que la ficción. Imagina, si puedes, una escalera de madera estrecha en el viejo Kioto, crujiendo suavemente bajo pies diminutos a las 4 de la madrugada. El aire está frío, casi cortante contra tu piel,
y en algún lugar de la oscuridad previa al amanecer, una niña de 6 años llamada Chiyo sube esas escaleras por primera vez, cargando nada más que un pequeño bulto de pertenencias y un futuro que aún no puede comprender. Así comenzaba para la mayoría de las geishas, no con glamour o arte, sino con la humilde y a menudo dura realidad de convertirse en shikomi, el rango más bajo en la jerarquía geisha. Y mientras te acomodas más profundamente en tu cama cómoda esta noche, exploremos juntos este riguroso viaje que transformaría a una niña en una de las artistas más refinadas de Japón. La Okiya, o casa de geishas, era tanto santuario como prisión, escuela y lugar de trabajo, todo envuelto en una estructura tradicional de madera. Imagina un internado donde el plan de estudios nunca termina, donde cada gesto debe ser perfecto, cada palabra cuidadosamente elegida, y donde el fracaso significaba no solo malas calificaciones, sino posible inanición. Nuestra pequeña Chiyo, y miles como ella a través de los siglos, se despertaba antes del amanecer para comenzar sus deberes. Pero estas no eran las tareas domésticas de una niña típica. Barría los pisos de madera con precisión metódica, asegurándose de que no quedara ni una mota de polvo. Preparaba arroz de la manera tradicional, lavaba delicadas prendas de seda a mano, y mantenía la compleja variedad de cosméticos y ornamentos para el cabello que las geishas senior requerían. Pero esto es lo que hace esto diferente del simple trabajo infantil. Cada tarea era una lección. La forma en que doblaba un kimono le enseñaba sobre tela, sobre coordinación de colores, sobre los mensajes sutiles que transmitían diferentes patrones. La forma en que preparaba té no era solo trabajo doméstico. Era una introducción a las elaboradas ceremonias que más tarde se volverían centrales en su repertorio artístico. El periodo shikomi típicamente duraba aproximadamente un año, aunque podía extenderse más si la niña mostraba insuficiente promesa o dedicación. Durante este tiempo, era esencialmente invisible para los clientes que pagaban, una sombra moviéndose por la casa, observando todo, absorbiendo los ritmos y rituales que eventualmente definirían su vida. Piensa en esto por un momento. Mientras los niños en Occidente jugaban con muñecas o aprendían aritmética básica, estas niñas estudiaban psicología humana, aprendiendo a leer las señales sutiles que indicaban el estado de ánimo de un cliente, entendiendo la compleja red de jerarquías sociales que gobernaban las interacciones adultas. Después de probarse como shikomi, la niña avanzaría a minarai, aprender observando. Esta fase era quizás la más fascinante de todas, porque requería un tipo de inteligencia completamente diferente. La minarai acompañaba a las geishas senior a sus citas, sentándose silenciosamente en el rincón de casas de té y fiestas privadas, observando cómo fluían las conversaciones, cómo se desactivaban los conflictos, cómo se creaba entretenimiento aparentemente de la nada. Imagínate ser una mosca en la pared durante las cenas más exclusivas de tu época, viendo a maestras comunicadoras en acción, aprendiendo el arte sutil de hacer que hombres poderosos se sintieran importantes y relajados simultáneamente. Esto no era solo observación, era una clase magistral en dinámicas sociales que la mayoría de la gente nunca recibe, incluso hoy. Las demandas físicas durante este periodo eran extraordinarias. Una minarai podía caminar millas por las calles de Kioto cada día, siguiendo a sus superioras de cita en cita, siempre en sandalias tradicionales de madera llamadas geta, sin importar el clima. Sus pies se ampollaban y sangraban, pero aprendía a moverse con gracia a pesar del dolor, a mantener postura perfecta incluso cuando estaba exhausta. Pero el verdadero entrenamiento, el arte que definiría su carrera, apenas estaba comenzando. Las lecciones de danza empezaban antes del amanecer y podían continuar por horas. Pero esto no era baile recreativo. La danza tradicional japonesa cuenta historias, transmite emociones y sigue formas precisas que habían sido refinadas durante siglos. Cada movimiento de la mano tenía significado, cada inclinación de la cabeza transmitía un sentimiento diferente. Una sola rutina de baile podía tomar meses en dominar, y se esperaba que una geisha conociera docenas, eventualmente cientos, de piezas diferentes. El shamisen, ese instrumento de 3 cuerdas cuyas melodías inquietantes aún resuenan por los distritos históricos de Kioto, era otra montaña que escalar. Aprender a tocarlo apropiadamente requería no solo habilidad musical, sino el desarrollo de callos en las yemas de los dedos que pudieran soportar horas de práctica diaria.
El instrumento mismo era engañosamente simple en apariencia, pero devastadoramente complejo en ejecución. Las lecciones de canto añadían otra capa de complejidad. La música tradicional japonesa sigue escalas y tonalidades diferentes a la música occidental, y las técnicas vocales requerían años para desarrollarse apropiadamente. La voz de una geisha tenía que ser lo suficientemente fuerte para llenar una habitación sin amplificación, pero lo suficientemente sutil para transmitir emociones íntimas durante conversaciones silenciosas. Luego estaba la ceremonia del té, o mejor dicho, ceremonias del té, en plural, porque había docenas de diferentes escuelas y estilos, cada uno con su propia filosofía y movimientos específicos. La precisión requerida era casi matemática. El ángulo al cual sostenías el batidor, el número de veces que giratabas el cuenco, la temperatura exacta del agua, cada detalle importaba. Y aún no hemos mencionado la educación intelectual. Una geisha necesitaba ser versada en literatura, poesía, eventos actuales y política. Tenía que entender las referencias sutiles que los hombres educados harían durante las conversaciones, y ser capaz de responder con ingenio y perspicacia. Muchas geishas se convirtieron en enciclopedias ambulantes, capaces de discutir todo desde poesía clásica china hasta los últimos desarrollos en comercio internacional. El entrenamiento en etiqueta era quizás el más demandante de todos. Las interacciones sociales japonesas siguen reglas increíblemente complejas que varían dependiendo del estatus relativo de los participantes, el entorno, el propósito de la reunión y docenas de otros factores. Una geisha tenía que navegar estas aguas impecablemente, sabiendo instintivamente cuándo hacer una reverencia, qué tan profunda hacer la reverencia, qué forma de tratamiento usar, cuándo hablar y cuándo permanecer silenciosa. Pero esto es lo verdaderamente notable sobre esta educación. Era integral de una manera que el entrenamiento especializado moderno rara vez logra. Una geisha no solo estaba aprendiendo habilidades individuales, se estaba desarrollando en una artista completa, una obra de arte viviente que podía adaptarse a cualquier situación social y realzarla con su presencia. El periodo Maiko, que típicamente duraba aproximadamente 5 años, era cuando todo este entrenamiento comenzaba a fusionarse en actuación. Una Maiko era reconocible por sus peinados elaborados, sus kimonos coloridos con mangas largas, y su distintivo maquillaje blanco con acentos rojos alrededor de los ojos y labios. Pero debajo de todo ese esplendor visual había una mujer joven sometiéndose a uno de los procesos educativos más demandantes jamás concebidos. Solo las demandas físicas eran asombrosas. Un kimono formal con todos sus accesorios podía pesar de 20 a 30 libras. Las sandalias de madera añadían altura pero hacían caminar traicionero, especialmente en calles de piedra mojada. Los peinados elaborados requerían dormir en almohadas especiales de madera que mantenían el cabello perfecto pero hacían el descanso cómodo casi imposible. El proceso de maquillaje tomaba horas cada día. El maquillaje base blanco, hecho de polvo de arroz, tenía que aplicarse con precisión matemática, dejando áreas específicas de piel visibles en la nuca, un patrón que seguía reglas estéticas estrictas desarrolladas durante siglos. El color rojo de los labios se aplicaba con pinceles diminutos, creando formas que diferían ligeramente dependiendo de la edad y nivel de experiencia de la Maiko. Pero quizás el aspecto más desafiante era la disciplina emocional requerida. Una Maiko tenía que estar encendida cuando aparecía en público. No había espacio para mal humor, problemas personales o días malos. Tenía que irradiar encanto, gracia y energía positiva independientemente de sus circunstancias privadas. Compara esto con el entrenamiento profesional moderno y las diferencias son sorprendentes. Un estudiante de medicina podía pasar 4 años aprendiendo a diagnosticar y tratar enfermedades, pero una Maiko pasaba 5 años aprendiendo a diagnosticar y tratar situaciones sociales, a sanar conversaciones incómodas, a prevenir que surgieran conflictos, y a crear experiencias positivas para otros incluso cuando ella misma podía estar luchando. Las realidades económicas también eran complejas. Durante el periodo de entrenamiento, la hoquilla proporcionaba habitación, comida, educación y ropa elaborada, pero todo esto era esencialmente un préstamo. Una geisha en entrenamiento estaba acumulando deuda que necesitaría ser pagada una vez que comenzara a ganar dinero. Esto creaba un sistema que era simultáneamente de apoyo y restrictivo.
La Hokiya invertía fuertemente en la educación de cada niña, pero esperaba que esa inversión fuera pagada con intereses. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, algo notable emergía. Al final de su entrenamiento, una maiko exitosa había desarrollado habilidades que iban mucho más allá del entretenimiento. Había aprendido psicología, diplomacia, negocios, arte y cultura. Podía leer a las personas con precisión inquietante, manejar dinámicas sociales complejas y crear experiencias memorables para clientes que a menudo estaban entre los individuos más sofisticados y exigentes de la sociedad japonesa. La transformación de una niña asustada de 6 años, subiendo esas escaleras chirriantes a una artista pulida lista para debutar como geisha completa típicamente tomaba de 15 a 20 años. Para poner esto en perspectiva, eso es más tiempo del requerido para convertirse en cirujana del cerebro en el mundo de hoy. Y quizás lo más notable, todo este sistema educativo era creado y mantenido por mujeres, para mujeres. Las Hokiya eran dirigidas por geishas retiradas, la enseñanza era hecha por geisha senior, y los estándares eran establecidos y mantenidos por la comunidad geisha misma. En una sociedad ampliamente patriarcal, esto representaba un ejemplo extraordinario de construcción institucional femenina y transferencia de conocimiento. Mientras te deslizas más cerca del sueño, considera esto. La próxima vez que alguien descarte algo como solo entretenimiento, recuerda a estas mujeres que pasaron décadas perfeccionando su arte, que transformaron el entretenimiento en arte elevado, y que demostraron que no hay tal cosa como solo cualquier cosa cuando se hace con dedicación completa y maestría. El viaje de Shikomi a Geisha era brutal, demandante y transformador. Pero para aquellas que lo completaban exitosamente, ofrecía algo precioso, la oportunidad de convertirse en una obra maestra viviente, una persona cuya mera presencia podía transformar una noche ordinaria en algo mágico. Y ahora, mientras nuestra maiko imaginaria finalmente se quita su maquillaje elaborado al final de otro largo día de entrenamiento, avancemos para explorar cómo sería su vida diaria una vez que lograra el estatus por el que había trabajado tanto tiempo. Los pisos de madera de la Hokiya crujen suavemente mientras Yukiko se levanta a las 5 de la madrugada, sus movimientos cuidadosos y deliberados en la oscuridad previa al amanecer. Afuera, Kyoto duerme, pero para una geisha trabajando, el día ya ha comenzado. Mientras te acurrucas más profundo en tu cama tibia, sigamos su día típico, una rutina que desafiaría incluso al profesional moderno más dedicado. Imagínate esto, mientras tú podrías tropezar hacia tu cafetera en pijama, Yukiko comienza su día con 30 minutos de meditación silenciosa, sentada en perfecta posición seiza sobre las esteras de tatami. Esto no es relajación, es preparación para un día que demandará compostura perfecta sin importar lo que se desarrolle. Su primera tarea es siempre la misma, revisar su libro de citas. Pero esto no es un calendario simple. Cada entrada requiere consideración cuidadosa de qué persona necesitará presentar, qué temas conversacionales podrían surgir, qué música podría ser solicitada, qué corrientes políticas subterráneas necesitará navegar. El calendario de una geisha no era solo un horario, era un documento estratégico que requería las habilidades de planificación de una diplomática. Para las 6 de la mañana, ya está repasando poesía clásica que podría ser relevante para las conversaciones de la noche. Quizás hay un comerciante rico que se considera culto, o un político que le gusta citar filósofos chinos. Una geisha exitosa mantenía lo que hoy podríamos llamar una base de datos mental de los intereses, preferencias y personalidades de sus clientes, información que podía hacer la diferencia entre una noche placentera y una experiencia transformadora. La comida matutina es simple pero ritualizada. Arroz, sopa de miso, verduras encurtidas, alimentos elegidos no solo por nutrición sino por sus efectos en la voz y cutis. Una geisha no podía permitir que su canto fuera afectado por lo que comía, no podía arriesgarse con alimentos que pudieran causar problemas de piel o digestivos durante largos compromisos nocturnos. Ahora viene el primer desafío físico importante del día, el baño y la rutina de arreglo personal. Pero esto no es la ducha rápida que tú podrías tomar. El ritual de baño de una geisha podía tomar 2 horas, involucrando temperaturas específicas, jabones y aceites particulares, y atención meticulosa a cada detalle de higiene personal. Recuerda, ella pasaría su noche en proximidad cercana con algunas de las personas más poderosas y exigentes de Japón, no había espacio para error.
Solo la aplicación del maquillaje merece nuestra contemplación silenciosa. Imagínate sentada perfectamente quieta por 90 minutos mientras aplicas capas de base tan precisas que siguen patrones centenarios. La base de polvo de arroz blanco debe estar completamente uniforme, sin marcas de pincel visibles. El pigmento rojo para los labios viene de pétalos de cártamo y debe aplicarse con pinceles hechos de pelos individuales. La precisión requerida es casi quirúrgica. Pero esto es lo que hace esto particularmente desafiante. El maquillaje no es solo cosmético, es comunicativo. El tono exacto de rojo, la forma precisa del color de labios, el patrón específico del maquillaje blanco en la nuca, todo esto transmitía mensajes sobre el nivel de experiencia de la geisha, su afiliación o quilla, incluso la estación del año. Equivocarse en cualquier detalle no era solo un error de belleza, era un error social que podía dañar su reputación. La preparación del cabello era quizás aún más demandante. El cabello de una geisha era peinado solo 2 veces por semana por peluqueros profesionales, lo que significaba que por 5 noches de 7, tenía que dormir en posiciones que no perturbaran la arquitectura elaborada de horquillas, peines y ornamentos que mantenían todo en su lugar. Almohadas especiales de madera, llamadas takamakura, sostenían el cuello mientras mantenían el cabello perfecto, pero hacían el sueño cómodo casi imposible. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que planificar tu posición de sueño alrededor de tu peinado? Ahora imagina hacer esto por décadas, nunca teniendo el lujo de simplemente colapsar en la cama después de un día largo. Para el mediodía, Yukiko comienza el proceso complejo de vestirse. Pero llamarlo vestirse subestima dramáticamente la realidad. Un atuendo formal de geisha consiste en múltiples capas de prendas de seda, cada una usada de una manera específica. Solo la ropa interior requiere posicionamiento cuidadoso, el ángulo del collar, la cantidad de ropa interior visible en la muñeca, el drapeado preciso del obi, faja, cada detalle sigue reglas estéticas estrictas. El obi mismo es una obra maestra de ingeniería disfrazada de moda. Estas fajas de seda pueden ser de 12 pies de largo y pesar de 10 a 15 libras. Atar una apropiadamente requiere la asistencia de otra persona y sigue patrones tan complejos que hay escuelas profesionales para atar obi. El nudo terminado en la espalda no es solo decorativo. Es una obra de arte que puede tomar 30 minutos crear y debe permanecer perfecto a través de una jornada laboral de 12 horas. Ahora completamente vestida, Yukiko enfrenta su primera prueba real del día: caminar. Moverse graciosamente en un kimono formal requiere una técnica completamente diferente que caminar normal. Los pasos deben ser pequeños y precisos, la postura perfectamente erecta, las mangas manejadas para que no se enganchen en nada o se balanceen torpemente. Las sandalias jeta de madera añaden otra capa de complejidad. Son esencialmente zancos que requieren equilibrio perfecto y pueden volverse traicioneras en piedras mojadas o escaleras. Su tarde típicamente se pasa en práctica o preparación. Esto podría significar ensayar danzas que ha actuado cientos de veces antes, porque la perfección no es un destino, es un estándar que debe mantenerse constantemente. O quizás está aprendiendo nuevas canciones en el shamisen, sus yemas de dedos aún sensibles de años de práctica, pero nunca completamente inmunes al dolor del tocar extendido. Pero el trabajo real comienza al anochecer. Mientras se acerca la noche, Yukiko se dirige por las calles de Kioto a su primera cita de la noche. Imagina este viaje, una figura en seda brillante moviéndose por calles que oscurecen, cada paso cuidadoso y deliberado, atrayendo miradas y susurros de los transeúntes. No solo está caminando al trabajo, está actuando desde el momento que sale de la hoquilla hasta que regresa. Su primer compromiso podría ser en un restaurante tradicional donde hombres de negocios están entreteniendo clientes. Aquí es donde todo ese entrenamiento revela su propósito. Al entrar a la habitación, debe evaluar instantáneamente la situación. ¿Quién es la persona más importante presente? ¿Cuál es el estado de ánimo del grupo? ¿Hay tensiones que necesitan ser desactivadas? ¿Es esto una celebración que necesita realce o una negociación difícil que requiere navegación cuidadosa? En minutos, ha transformado la dinámica de la habitación. Su saludo a cada persona está calibrado precisamente a su estatus y rol. Su elección de temas conversacionales atrae a todos a diálogo cómodo.
Cuando sugiere un juego de beber o propone una actuación de danza, no es entretenimiento aleatorio, es una intervención cuidadosamente calculada diseñada para lograr resultados sociales específicos. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Mientras está creando esta experiencia perfecta para otros, está simultáneamente manejando incomodidad física intensa. El obi apretado restringe su respiración. El kimono pesado la hace sobrecalentarse en habitaciones cálidas. La postura formal requerida pone tensión constante en su espalda y hombros. El peinado elaborado le da dolores de cabeza que nunca puede reconocer. Una sola noche podría involucrar 3 o 4 citas diferentes, cada una requiriendo viaje a través de la ciudad, cada una demandando una versión ligeramente diferente de su persona. Entre citas, podría tener 15 minutos para retocar su maquillaje, ajustar su ropa y prepararse mentalmente para la siguiente actuación. Considera las demandas intelectuales también. En la cena de negocios, necesita entender suficiente sobre comercio para hacer preguntas inteligentes. En la reunión política más tarde en la noche, debe estar actualizada en asuntos domésticos e internacionales. En la fiesta nocturna con artistas y escritores, necesita discutir literatura y estética con perspicacia genuina. Todo mientras mantiene compostura perfecta y crea una atmósfera de disfrute elegante. La cultura de beber añade otra capa de complejidad. Se esperaba que las geisas participaran en juegos de beber y brindaran con sus clientes, pero no podían permitirse embriagarse. Desarrollaron técnicas para parecer beber más de lo que realmente consumían, para mantener claridad y gracia incluso en ambientes donde otros se estaban volviendo cada vez más ebrios. Y a través de todo esto, debe permanecer emocionalmente desapegada mientras aparenta estar completamente comprometida. Escucha confesiones personales de hombres de negocios solitarios, navega los egos de políticos compitiendo, tranquiliza las ansiedades de jóvenes nerviosos en su primera visita a los distritos geisha, todo mientras mantiene sus propios sentimientos cuidadosamente controlados y sus límites profesionales intactos. El costo físico era acumulativo y severo. Muchas geishas desarrollaron problemas crónicos de espalda por la postura formal constante. Los problemas de pie por las sandalias de madera eran universales. El obi apretado podía causar problemas digestivos con el tiempo. El maquillaje pesado, aunque hermoso, podía dañar la piel con uso prolongado. Pero quizás el mayor sacrificio era el aislamiento social. Una geisha trabajando tenía poco tiempo para relaciones personales fuera del mundo profesional. El romance se complicaba por las realidades económicas de su profesión. Cualquier relación seria amenazaba su habilidad para mantener la mística y disponibilidad que los clientes esperaban. Muchas geishas permanecían solteras a través de sus carreras, sacrificando vida familiar convencional por su arte. Las presiones económicas eran implacables también. Cada elemento de su apariencia representaba una inversión significativa: los kimonos, los obis, los ornamentos para el cabello, los suministros de maquillaje. Un solo kimono formal podía costar más que el salario de un año para un trabajador ordinario. Estos no eran solo ropa, eran las herramientas de su oficio, y mantenerlas requería gasto y atención constante. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, muchas geishas hablaban de su trabajo con orgullo y satisfacción genuinos. Eran artistas en el sentido más verdadero, creando experiencias que trascendían el mero entretenimiento. Eran preservacionistas culturales, manteniendo vivas tradiciones que de otra manera podrían haberse perdido. Eran mujeres de negocios independientes en una sociedad que ofrecía pocas oportunidades así a las mujeres. Mientras Yukiko finalmente regresa a la hoquilla cerca de medianoche, su día no está completamente terminado. Debe cuidadosamente quitar y guardar su atuendo elaborado, limpiar su maquillaje con la misma precisión con la que se lo aplicó, y quizás pasar unos minutos repasando cómo fue la noche, haciendo notas mentales sobre preferencias de clientes o dinámicas sociales que podrían ser útiles en encuentros futuros. Solo entonces, en las horas silenciosas pasada la medianoche, puede finalmente descansar, aunque incluso su sueño debe ser manejado cuidadosamente para preservar su peinado para las actuaciones de mañana. Mientras te deslizas hacia tu propio sueño cómodo, considera la dedicación requerida para vivir tal vida. Cada día demandaba perfección, cada noche requería arte,
y cada año traía el costo físico y emocional de mantener estándares imposiblemente altos mientras creaba magia para otros. La vida de una geisha era, en muchas maneras, un sacrificio voluntario de comodidad personal por la preservación y práctica de arte elevado. Era una elección que requería fuerza, inteligencia y compromiso extraordinarios, cualidades que transforman lo que podría parecer mero entretenimiento en algo que se acerca a lo sagrado. Mañana, Yukiko se levantará nuevamente a las 5 de la madrugada y comenzará el ciclo de nuevo. Porque la maestría, como aprendió hace mucho tiempo, no es un destino al que llegas, es un estándar que mantienes, un día perfecto a la vez. Imagínate sentado en una mesa baja en un salón de té débilmente iluminado, el suave resplandor de linternas de papel proyectando sombras gentiles en paredes de madera. Frente a ti se sienta un hombre cuyas decisiones podrían alterar el curso de la política japonesa, su rostro tenso con el peso de elecciones imposibles. El aire está espeso de tensión no expresada, el tipo de silencio que precede a un avance o a un colapso. Y entonces ella entra, no con fanfarria, sino con la confianza silenciosa de alguien que entiende que las intervenciones más poderosas a menudo parecen sin esfuerzo. Aquí es donde se revelaba el verdadero arte de una geisha, no en los trajes elaborados o danzas practicadas, sino en su capacidad para leer la temperatura emocional de una habitación y ajustarla con precisión quirúrgica. Mientras te acomodas más profundo en tus almohadas esta noche, exploremos esta más sutil y sofisticada de las habilidades, el arte de la conversación como lo practicaban las arquitectas sociales más expertas de Japón. El mundo occidental ha malentendido durante mucho tiempo lo que hacía valiosas a las geishas para sus clientes. No era solo la belleza, Japón no tenía escasez de mujeres hermosas. Ni siquiera era solo habilidad artística, aunque eso ciertamente era parte. Lo que hacía indispensable a una geisha era su capacidad para crear exactamente la atmósfera correcta para lo que necesitara suceder en esa habitación, usando nada más que palabras, timín y una comprensión casi sobrenatural de la psicología humana. Considera nuestra cena política otra vez. El hombre al otro lado de la mesa, llamémosle ministro Tanaka, ha pasado su día navegando disputas faccionales dentro de su partido. Está exhausto, frustrado, y enfrentando decisiones que podrían avanzar o destruir su carrera. En unas horas, debe asistir a otra reunión donde necesitará aparecer confiado y en control. Pero ahora mismo, en este momento privado, es solo un ser humano cargando una carga casi insoportable. Una animadora menor podría tratar de distraerlo con chistes o actuación. Una amateur podría preguntar directamente sobre sus problemas, ofreciendo simpatía o consejo. Pero una geisha maestra como nuestra Yukiko lee la situación diferentemente. Entiende que lo que él necesita no es distracción o simpatía. Necesita sentir, por solo unas horas, como alguien que no sea la figura pública agobiada en la que se ha convertido. Así que comienza, casi casualmente, a contar una historia sobre su visita reciente a Nara, donde observó ciervos en el parque comportándose con más dignidad que la mayoría de humanos que encuentra. Su tono es ligero pero no frívolo, observacional pero no punzante. No se está burlando de los políticos, simplemente está compartiendo un momento de humor gentil sobre las absurdidades universales del comportamiento y el estatus. Observa lo que sucede. Los hombros del ministro Tanaka comienzan a relajarse ligeramente. Una pequeña sonrisa cruza su rostro. Sin darse cuenta, ha sido atraído a un espacio mental que no tiene nada que ver con cálculos políticos o maniobras faccionales. Yukiko ha creado lo que hoy podríamos llamar unas vacaciones cognitivas, un breve respiro de la presión implacable de su rol público. Pero apenas está comenzando. Mientras avanza la noche, gradualmente introduce temas que le permiten mostrar conocimiento e intuición sin las apuestas de consecuencia política. Quizás menciona un poema clásico que se relaciona con las estaciones cambiantes, invitándolo a demostrar su educación. O pide su opinión sobre un desarrollo reciente en comercio internacional, pero lo enmarca en términos de curiosidad cultural en lugar de análisis de política. Cada movimiento conversacional sirve múltiples propósitos. Está reuniendo información sobre sus intereses, su conocimiento, su personalidad, datos que harán interacciones futuras aún más efectivas. Le está proporcionando oportunidades de sentirse competente y respetado.
y está lentamente construyendo un sentido de conexión que trasciende la naturaleza transaccional de su relación. Esto no era mera charla. Esto era psicología aplicada del más alto orden, practicada por alguien que entendía que las personas poderosas a menudo están profundamente solas, que los hombres acostumbrados a la deferencia rara vez experimentan curiosidad genuina sobre sus pensamientos y sentimientos, y que la capacidad de crear conexión humana auténtica era quizás el servicio más valioso que podía proporcionar. Las habilidades conversacionales requeridas para este tipo de trabajo eran asombrosas en su complejidad. Una geisha necesitaba mantener conciencia de múltiples capas conversacionales simultáneamente. Estaba el contenido superficial, lo que realmente se estaba diciendo. Estaba el subtexto emocional, lo que las personas estaban sintiendo pero no expresando. Estaba la dinámica social, quién tenía poder en la habitación, qué alianzas existían, qué tensiones necesitaban manejo. Y estaba el objetivo estratégico, qué resultado serviría mejor a todos los presentes. Considera un escenario diferente, una cena de negocios donde dos compañías están negociando una sociedad potencial. Los representantes han pasado horas en reuniones formales, haciendo poco progreso. Las tensiones están altas, los egos están heridos, y el trato parece estar estancándose. Ambos lados han acordado continuar discusiones durante la cena con entretenimiento geisha, no porque esperan que las mujeres proporcionen consejo empresarial, sino porque esperan que el cambio de atmósfera pueda romper el punto muerto. Aquí, el desafío de Yukiko es aún más delicado. Debe reconocer la importancia de ambas partes sin parecer favorecer ningún lado. Necesita reducir tensión sin parecer trivializar preocupaciones legítimas. Debe crear oportunidades para compromisos que salven la cara mientras mantiene negabilidad plausible sobre su rol en el proceso. Podría comenzar compartiendo una anécdota sobre el enfoque de su maestra para resolver disputas entre estudiantes en la academia de danza. La historia parece ser entretenimiento simple, pero contiene lecciones sutiles sobre encontrar terreno común y mantener dignidad durante desacuerdos. No está dando conferencias sobre tácticas de negociación, está proporcionando un marco mental que podría ayudar a los empresarios ver su situación desde una perspectiva diferente. O quizás inicia un juego de beber tradicional que requiere cooperación entre las partes competidoras. El juego sirve como metáfora para sociedad empresarial. El éxito requiere comunicación, confianza y objetivos compartidos. Pero porque es solo un juego, ambos lados pueden participar sin perder la cara, y cualquier cooperación que emerge se siente natural en lugar de forzada. El genio de este enfoque era su indirección. Las geishas influían resultados sin parecer hacerlo, resolvían problemas sin parecer abordarlos directamente, y creaban condiciones para el éxito mientras mantenían la ficción de que simplemente estaban proporcionando entretenimiento. Pero manejar dinámicas de grupo era solo parte de su arte conversacional. Igualmente importante era su capacidad para manejar psicología individual con precisión quirúrgica. Muchos de sus clientes eran hombres que ejercían poder enorme en sus vidas profesionales, pero se sentían inadecuados o inciertos en situaciones sociales. Un empresario exitoso podría ser confiado al discutir estrategias de mercado, pero quedarse sin palabras cuando se esperaba que apreciara poesía o discutiera arte. Un líder político podría comandar respeto en entornos formales, pero sentirse incómodo durante conversación casual. Una geisha hábil podía identificar estas inseguridades rápidamente y abordarlas sin hacerlas explícitas. Si sentía que un cliente se sentía intelectualmente inadecuado, podría pedir su opinión sobre un tema donde su experiencia era obvia, luego construir de ahí a temas más desafiantes. Si alguien parecía socialmente torpe, podría crear interacciones estructuradas, juegos, brindis formales o actividades colaborativas que proporcionaran reglas claras para participación. El trabajo emocional involucrado en este trabajo era enorme. Las geishas tenían que permanecer constantemente sintonizadas con los sentimientos de otros mientras manejaban cuidadosamente los suyos propios. Necesitaban proyectar calidez e interés incluso cuando trataban con clientes aburridos, groseros o difíciles. Tenían que parecer espontáneas mientras seguían cálculos estratégicos cuidadosos. Tenían que parecer personalmente invertidas en conversaciones mientras mantenían límites profesionales. Considera solo el trabajo de memoria.
Una geisha exitosa podría entretener cientos de clientes diferentes durante el curso de su carrera. Necesitaba recordar no solo nombres y rostros, sino preferencias personales, situaciones familiares, intereses empresariales e historia conversacional. Cuando un cliente mencionaba la boda próxima de su hija hace 6 meses, se esperaba que preguntara cómo fue cuando lo viera otra vez. Cuando alguien expresaba interés en un tipo particular de poesía, debería estar preparada para discutir nuevos ejemplos en su próxima reunión. Esto no era solo buen servicio al cliente, era una forma de inteligencia emocional que le permitía crear la ilusión de amistad íntima con docenas de personas diferentes, cada una de las cuales se sentía únicamente entendida y valorada. Las demandas lingüísticas eran igualmente impresionantes. Diferentes clientes requerían diferentes registros conversacionales. Con tradicionalistas ancianos, podría emplear formas japonesas clásicas y referencias literarias que demostraran sofisticación cultural. Con empresarios jóvenes influenciados por ideas occidentales, podría incorporar expresiones más modernas y perspectivas internacionales. Con artistas e intelectuales, podía participar en discusiones abstractas sobre estética y filosofía. Pero quizás lo más notable, tenía que navegar todo esto mientras mantenía lo que parecía gracia sin esfuerzo. Los clientes no querían ver el trabajo involucrado en manejar su experiencia. Querían sentir que esta mujer notable simplemente resultaba ser exactamente la persona correcta para exactamente la conversación correcta en exactamente el momento correcto. Las implicaciones políticas de estas habilidades conversacionales eran profundas. En una sociedad donde las reuniones formales a menudo fallaban en resolver temas sensibles, las discusiones informales en casas geisha se convirtieron en lugares cruciales para negociación real. Las mujeres que facilitaban estas conversaciones inevitablemente se volvían privia a secretos de Estado, inteligencia empresarial e información personal que podía tener valor significativo. Sin embargo, el código profesional de las geishas requería discreción absoluta. Lo que pasaba en las casas de té se quedaba en las casas de té. Esta reputación de confiabilidad era esencial para su modelo de negocio. Los clientes necesitaban sentirse seguros siendo vulnerables y auténticos en su presencia. Algunas geishas se convirtieron en consejeras informales de hombres poderosos, no porque buscaran influencia política, sino porque su combinación de inteligencia, discreción y habilidad conversacional las hacía confidentes ideales. Podían escuchar sin juicio, hacer preguntas clarificadoras sin agenda, y ofrecer perspectivas no limitadas por consideraciones profesionales o políticas. En muchas maneras, sirvieron como versiones tempranas de lo que ahora podríamos llamar coaches ejecutivos o terapeutas, profesionales que ayudan a personas poderosas a procesar situaciones y emociones complejas en un ambiente seguro y confidencial. Mientras te deslizas más cerca del sueño, considera qué tan raras y valiosas siguen siendo estas habilidades hoy. En nuestra era de redes sociales y comunicación digital, la capacidad de crear conexión humana genuina a través de conversación cara a cara se ha vuelto casi un arte perdido. Tenemos miles de conexiones online, pero luchamos para navegar conversaciones de cena. Podemos transmitir nuestros pensamientos al mundo, pero encontramos difícil escuchar verdaderamente a la persona sentada frente a nosotros. Las geishas entendían algo que apenas estamos comenzando a redescubrir, que la conversación no es solo sobre intercambiar información, es sobre crear experiencia compartida, construir confianza y ayudar a las personas a sentirse vistas y entendidas. En un mundo que a menudo se siente cada vez más fragmentado e impersonal, su maestría de conexión humana ofrece lecciones que trascienden límites culturales y temporales. Mañana por la noche, cuando te encuentres en conversación con amigos, colegas o extraños, podrías recordar a Yukiko y sus incontables hermanas que entendían que las palabras correctas, ofrecidas en el momento correcto con atención y habilidad genuinas, pueden transformar no solo una noche, sino vidas enteras y relaciones. El arte de la conversación, como lo practicaban las geishas, era últimamente sobre reconocer la humanidad en otros y reflejarla de vuelta a ellos de maneras que los hacían sentirse más completamente ellos mismos. En un mundo lleno de gente desesperada por ser verdaderamente escuchada y entendida, esto sigue siendo quizás la habilidad más valiosa de todas. En la suave oscuridad de tu habitación esta noche, imagínate pasando por una puerta oculta en la parte trasera de una casa de té tradicional.
Más allá del mundo cuidadosamente orquestado de entretenimiento y arte que los huéspedes experimentaban, yacía otro reino completamente. Uno donde la información fluía como agua a través de canales subterráneos, donde conversaciones susurradas moldeaban política nacional, y donde mujeres que parecían no tener poder formal ejercían influencia que haría envidiosos a los cabilderos modernos. Este era el mundo sombra de la geisha, un lugar donde el arte de la conversación se transformaba en algo mucho más consecuente que mero entretenimiento. Mientras te acomodas más profundo en la comodidad, exploremos los corredores secretos del poder donde estas mujeres operaban, a menudo sin que sus clientes entendieran completamente la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Imagina, si puedes, una habitación privada en la exclusiva casa de Teichiriki en el distrito Gion de Kioto en una noche húmeda de verano en 1912. Las puertas corredizas de papel están cerradas, creando un espacio íntimo iluminado solo por unas pocas linternas cuidadosamente colocadas. Alrededor de la mesa baja se sientan 3 hombres cuyas decisiones afectarán millones de vidas: un ministro del gabinete, un general militar y un poderoso industrialista. Entre ellos se mueve Okiku, una geisha cuyo nombre no aparece en libros de historia, pero cuya influencia en la política japonesa durante este periodo crucial fue profunda. El propósito oficial de la noche es entretenimiento simple después de un largo día de reuniones formales. Pero observa más cuidadosamente, y notarás algo fascinante sucediendo. Mientras Okiku sirve té y maneja la conversación, está simultáneamente reuniendo inteligencia que haría orgullosa a cualquier agencia de espías. El ministro del gabinete, relajado por sake y la atmósfera no oficial, menciona preocupaciones sobre financiamiento para expansión naval. El general, sintiéndose seguro en este entorno privado, revela sus dudas sobre ciertas alianzas estratégicas. El industrialista, quizás tratando de impresionar a sus compañeros, insinúa sobre capacidades de producción próximas que podrían afectar planificación militar. Cada pieza de información parece insignificante aisladamente, pero Okiku está ensamblando una imagen más grande. Entiende, quizás mejor que los participantes mismos, cómo estas preocupaciones separadas se interconectan. Más importante, sabe exactamente cuáles otros clientes en su red se beneficiarían de entender estas conexiones. Esto no era espionaje en ningún sentido formal, era algo mucho más sutil y posiblemente más poderoso. Las geishas operaban en los espacios entre canales oficiales, donde se desarrollaban relaciones humanas reales y la comunicación auténtica se volvía posible. En una sociedad gobernada por jerarquías rígidas y protocolos formales, creaban oportunidades raras para diálogo genuino entre personas que de otra manera nunca podrían hablar libremente entre sí. Considera cómo funcionaba esta red de información. La noche de Okiku con los 3 oficiales es seguida, 2 noches después, por una cita con un grupo de diplomáticos extranjeros tratando de entender intenciones japonesas respecto a expansión militar. No puede y no revelaría detalles específicos de su conversación anterior, pero puede guiar la discusión de maneras que ayuden a los diplomáticos a hacer mejores preguntas y entender el contexto más amplio de toma de decisiones japonesa. Una semana después, entretiene una reunión de periodistas que luchan por dar sentido a reportes conflictivos sobre política gubernamental. Otra vez, no comparte secretos, pero sus preguntas y observaciones cuidadosamente elegidas les ayudan a ver patrones que de otra manera podrían haber perdido. El efecto acumulativo es notable. Sin nunca comunicar directamente información sensible, ha facilitado un entendimiento más informado entre varias partes que necesitan comprender política japonesa pero carecen de acceso a perspectivas internas. Esta influencia operaba a través de lo que ahora podríamos llamar facilitación de conversación estratégica. Una geisha hábil podía sutilmente dirigir discusiones hacia temas que necesitaban ventilación, hacer preguntas que provocaran revelaciones útiles, y crear atmósferas donde las personas se sintieran seguras expresando dudas o preocupaciones que nunca expresarían en entornos formales. Pero las dinámicas de poder eran más complejas que simple correduría de información. Muchas geishas desarrollaron relaciones a largo plazo con clientes específicos que evolucionaron a algo parecido a roles asesores. Un empresario podría visitar la misma geisha mensualmente por años, no solo para entretenimiento sino para un tipo de consulta informal que combinaba terapia personal con planificación estratégica. Estas relaciones ofrecían algo que los asesores formales no podían proporcionar:
consejo completamente confidencial de alguien sin intereses competidores. Una geisha no tenía agenda política, no tenía conflictos empresariales, no tenía ambiciones sociales que pudieran colorear su consejo. Su éxito dependía enteramente de la satisfacción de su cliente, lo que creaba una estructura de incentivos única para proporcionar guía genuinamente útil. Toma el caso del marqués Saito, un político prominente durante el periodo Taisho que era conocido por visitar la misma geisha, Hanako, cada jueves por la noche durante más de una década. Oficialmente, estas eran visitas sociales, entretenimiento y relajación después de semanas demandantes en el gobierno. Pero observadores notaron que las iniciativas políticas más exitosas de Saito a menudo parecían emerger poco después de sus visitas de jueves. ¿Qué estaba sucediendo en esas conversaciones privadas? Hanako no tenía educación formal en política o economía, pero poseía algo igualmente valioso: la capacidad de escuchar sin juicio y hacer preguntas clarificadoras sin agenda. Semana tras semana, Saito podía pensar en voz alta sobre problemas complejos, probar ideas sin riesgo, y trabajar a través de las dimensiones humanas de desafíos políticos con alguien que entendía a las personas mejor que la mayoría de analistas entrenados. Las dinámicas de género añadían otra capa de complejidad a estas relaciones. En una sociedad donde las mujeres tenían roles formales limitados en la vida pública, los distritos geisha crearon un espacio paralelo donde la inteligencia femenina e intuición podían influir estructuras de poder masculinas. Muchos políticos y empresarios exitosos acreditaron a sus esposas con proporcionar apoyo y consejo cruciales, pero las normas culturales limitaban cómo esta influencia podía expresarse públicamente. Las geishas no enfrentaban tales restricciones. Sus roles asesores, aunque no oficiales, podían ser más abiertos y directos. Algunos historiadores argumentan que los distritos geisha funcionaban como escuelas de refinamiento informales para la élite de Japón, lugares donde hombres jóvenes de familias prominentes aprendían no solo gracias sociales, sino las artes sutiles de diplomacia, negociación y psicología humana. Las conversaciones que tenían con geishas experimentadas proporcionaban educación en inteligencia emocional que las instituciones formales simplemente no ofrecían. Pero quizás el aspecto más fascinante de la influencia geisha era cómo operaba a través de indirección y sugerencia en lugar de promoción directa. Una geisha no podía decir a un ministro del gabinete qué política perseguir, pero podía crear condiciones donde él llegara a mejores decisiones a través de su propia reflexión y análisis. Imagina un escenario donde un diplomático joven está luchando con su primera negociación internacional mayor. Es técnicamente competente, pero carece de confianza y experiencia en leer dinámicas humanas complejas. Su geisha regular, Miyuki, no conoce los detalles específicos de sus desafíos profesionales, pero puede ver su estrés e incertidumbre. Durante sus conversaciones, podría compartir historias sobre cómo su maestra de danza manejaba estudiantes difíciles, o describir cómo se resolvían disputas en su hoquilla. Estas anécdotas no son consejo directo sobre diplomacia, pero contienen intuiciones sobre naturaleza humana, resolución de conflictos, y la importancia de salvar la cara que demuestran ser invaluables en negociaciones internacionales. El diplomático sale de estas conversaciones sintiéndose renovado y confiado, pero más importante, ha absorbido lecciones sobre psicología y estrategia que lo hacen más efectivo en su rol profesional. Miyuki ha influido política exterior japonesa sin nunca discutir política directamente. Esta influencia indirecta se extendía a cambio cultural y social también. Las geishas estuvieron entre las primeras mujeres japonesas en interactuar regularmente con occidentales durante la apertura de Japón a mediados del siglo XIX. Sus observaciones sobre costumbres, valores y perspectivas extranjeras se filtraron en la sociedad japonesa a través de sus conversaciones con clientes influyentes. Cuando una geisha mencionaba que las mujeres occidentales parecían tener más libertad en elegir sus parejas matrimoniales, o que empresarios extranjeros abordaban negociaciones diferentemente que contrapartes japonesas, estas observaciones llegaban a los oídos de personas que podían influir política social y evolución cultural. Las dimensiones económicas de la influencia geisha eran igualmente significativas. Muchos empresarios exitosos dependían de casas geisha no solo para entretenimiento, sino para networking informal y hacer tratos. El ambiente neutral y privado de una casa de té proporcionaba condiciones ideales para negociaciones delicadas que podrían haber fallado en entornos más formales.
Considera cómo funcionaba esto en la práctica. Dos compañías competidoras podrían estar bloqueadas en una disputa que la mediación formal no podía resolver. Pero si sus ejecutivos casualmente se encontraran en la misma fiesta geisha, facilitada por mujeres hábiles en manejar dinámicas de grupo, soluciones podrían emerger a través de conversación casual que había eludido horas de reuniones estructuradas. Las geishas se convirtieron en maestras de lo que ahora podríamos llamar diplomacia suave, el arte de crear condiciones donde las personas podían encontrar terreno común sin perder la cara o parecer comprometer sus principios. Esta habilidad demostró ser valiosa no solo en negocios, sino en contextos políticos y sociales donde la confrontación directa era contraproducente. Pero esta influencia venía con riesgos y responsabilidades significativas. Las geishas que se asociaron demasiado cercanamente con facciones políticas particulares podían encontrar sus carreras dañadas si esas facciones caían del poder. Aquellas que eran percibidas como indiscretas o manipuladoras podían perder la confianza que era esencial para su éxito. Las geishas más exitosas aprendieron a operar en este ambiente complejo sin identificarse con ninguna agenda o grupo de interés particular. Servían como facilitadoras y catalizadoras en lugar de abogadas, ayudando a otros lograr sus metas mientras mantenían su propia independencia y neutralidad. Mientras Japón se modernizaba y democratizaba durante el siglo XX, algunas de estas redes de influencia informales se institucionalizaron en formas diferentes. El concepto de nemabashi, construcción de consenso entre bambalinas que ocurre antes de reuniones formales, debe mucho a las tradiciones diplomáticas desarrolladas en casas geisha. Sin embargo, algo se perdió en esta transición. La combinación única de sensibilidad artística, perspicacia psicológica y neutralidad política que caracterizaba la influencia geisha demostró ser difícil de replicar en entornos institucionales más formales. Mientras te deslizas hacia el sueño esta noche, considera qué tan raras y valiosas siguen siendo estas habilidades en nuestro mundo contemporáneo. Tenemos mediadores profesionales, coaches ejecutivos y cuerpos diplomáticos, pero podemos haber perdido algo del arte de crear espacios seguros donde personas poderosas pueden ser vulnerables, honestas y creativas sin temor a consecuencias. Los poderes ocultos de las geishas nos recuerdan que la influencia no siempre fluye a través de canales oficiales, que algunas de las conversaciones más importantes suceden en entornos informales, y que la capacidad de ayudar a otros a pensar más claramente y conectar más auténticamente sigue siendo uno de los servicios más valiosos que una persona puede proporcionar a otra. En nuestra era de reuniones formales, declaraciones oficiales y comunicaciones documentadas, hay algo tanto nostálgico como instructivo sobre recordar un tiempo cuando conversaciones susurradas en habitaciones iluminadas por linternas podían moldear el curso de la historia, guiadas por mujeres cuyo único poder formal era el poder de escuchar, entender y ayudar a otros verse a sí mismos y sus elecciones más claramente. Las sombras donde las geishas operaban no eran lugares oscuros de conspiración, sino más bien espacios crepusculares donde la conexión humana podía trascender roles formales y crear posibilidades que la política de día nunca podía lograr. Descansemos aquí por un momento, en este espacio silencioso entre despertar y soñar, y reflexionemos sobre lo que hemos descubierto juntos. La mujer que encontramos esta noche, ya sea que la llamáramos Yukiko, o Kiku, o Anako, nunca fue completamente quien el mundo creyó que era. No era la figura trágica de la imaginación occidental, atrapada por tradición cruel y alteridad exótica. Tampoco era la fantasía romantizada de producciones de Hollywood, misteriosa y sensual pero últimamente incognoscible. En cambio, era algo mucho más notable, una profesional que transformó el arte de la conexión humana en una carrera de sofisticación extraordinaria, una mujer que ejerció influencia sin poder formal, que preservó tradiciones antiguas mientras se adaptaba a realidades modernas, que demostró que entretenimiento y arte podían ser formas de sabiduría y servicio. Mientras te hundes más profundo en tu cama cómoda esta noche, imagínala quitando las últimas horquillas de su peinado elaborado, limpiando el maquillaje blanco que ha sido su máscara diaria, y permitiéndose, finalmente, simplemente ser humana. En ese momento privado, podría haber reflexionado sobre su día mucho como tú reflexionas sobre el tuyo, considerando los desafíos superados, las conexiones hechas, las pequeñas victorias y dificultades persistentes que comprenden una vida dedicada al oficio y servicio. Los mitos que desmantelamos esta noche no eran solo sobre geishas,
Eran sobre nuestra tendencia humana de reducir realidades complejas a historias simples que confirman lo que ya creemos. Las geisas fueron víctimas de las limitaciones de nuestra imaginación, transformadas en símbolos que sirvieron nuestras necesidades en lugar de reflejar sus verdades. Pero quizás esa es la lección más importante que nos ofrecen, el recordatorio de que detrás de cada estereotipo, cada suposición, cada explicación confiada de cómo otras personas viven, hay seres humanos cuyas realidades son mucho más complejas e interesantes que nuestras teorías sobre ellos. En nuestro mundo contemporáneo de comunicación instantánea y opiniones confiadas, el ejemplo de las geisas de escucha paciente, observación cuidadosa y servicio humilde al bienestar de otros parece casi revolucionario. Entendían que la verdadera influencia viene no de transmitir tus propios pensamientos, sino de ayudar a otros a pensar más claramente, no de demandar atención, sino de enfocarse completamente en aquellos a quienes sirves. Su dedicación al aprendizaje continuo, su disposición a pasar décadas perfeccionando habilidades que otros podrían considerar triviales, su entendimiento de que pequeños detalles pueden crear experiencias profundas. Estas perspicacias permanecen tan relevantes hoy como lo eran en las casas de té del antiguo Japón. Mientras se acerca el sueño, llevando consigo ensueños que ahora podrían incluir el suave roce de seda contra madera, las notas inquietantes de un shamisen, o la luz gentil de linternas de papel reflejada en agua oscura, recuerda esto. El arte que las geisas perfeccionaron más completamente era el arte de hacer que otros se sintieran completamente vistos, completamente entendidos, y genuinamente valorados. En un mundo donde todos parecen estar hablando pero pocos están verdaderamente escuchando, donde las conexiones se miden en métricas digitales en lugar de entendimiento humano, donde la velocidad se valora sobre profundidad y eficiencia sobre significado. Las geisas nos recuerdan lo que perdemos cuando olvidamos prestar atención unos a otros con presencia completa y corazones generosos. Su legado no se preserva solo en museos o distritos turísticos, sino en cada momento cuando eliges escuchar profundamente a alguien que necesita ser escuchado, cuando creas belleza en tu ambiente no para mostrar sino por el simple gozo de vivir entre cosas hermosas, cuando abordas tu trabajo no solo como un empleo sino como un servicio al bienestar y crecimiento de otros. La próxima vez que te encuentres en conversación con alguien, ya sea un colega, un amigo o un extraño, podrías recordar a Yukiko y su atención paciente, sus preguntas hábiles, su capacidad de crear espacio donde la conexión auténtica podía florecer. Podrías preguntarte, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a sentirse más completamente ella misma? ¿Qué atmósfera estoy creando con mi presencia? ¿Qué pequeños detalles podrían transformar esta interacción ordinaria en algo memorable y significativo? Las geisas entendían que todos estamos, en nuestras propias maneras, en el negocio de crear experiencias para otros. Ya seamos padres ayudando a niños a sentirse seguros y valorados, maestros facilitando aprendizaje y crecimiento, amigos proporcionando apoyo durante tiempos difíciles, o simplemente compañeros humanos compartiendo espacio en este mundo complejo, todos tenemos oportunidades de practicar las artes que las geisas refinaron a niveles tan extraordinarios. Así que mientras te deslizas al sueño esta noche, rodeado por la comodidad y seguridad que ellas rara vez podían dar por sentado, lleva contigo este regalo gentil de esas mujeres notables que caminaron antes que nosotros. El entendimiento de que crear belleza, facilitar conexión y servir la felicidad de otros no son meras decoraciones en una vida significativa. Están entre sus propósitos más esenciales. Duerme bien, queridos oyentes. Sueña con seda y sombras, con conversaciones que cambian vidas, con la dedicación paciente requerida para transformar cualquier oficio en arte. Y despierta mañana con quizás una apreciación ligeramente más profunda por los seres humanos complejos que se esconden detrás de cada etiqueta simple, cada suposición confiada, cada historia que nos contamos sobre quiénes son realmente los otros. Las geisas también están durmiendo ahora, esas pocas que permanecen y las incontables otras que vinieron antes que ellas, su trabajo completo, su arte preservado en la memoria de todos los que entendieron lo que ofrecían, el regalo irreemplazable de hacer que otra persona se sintiera, por solo unas pocas horas preciosas, como la persona más interesante e importante del mundo. Buenas noches, y gracias por acompañarme en este viaje a través de las artistas más malentendidas de la historia. Hasta que nos encontremos otra vez en estas horas silenciosas, cuando el pasado susurra sus secretos a aquellos lo suficientemente pacientes para escuchar.